Agradecido al Señor porque Él me permite compartir la palabra con ustedes otra vez. Yo solo soy un instrumento, así como lo es cada persona que pasa acá. En realidad es Dios quien quiere hablarle a cada uno de ustedes. Así que mi deseo es que eso pueda suceder en esta mañana y cada uno pueda salir de este lugar diciendo, el Señor me ha hablado en esto o en aquello. Bueno, como ustedes sabrán, el domingo pasado iniciamos ya el estudio del capítulo 49 de Génesis. Estamos llegando ya al final de este libro tan hermoso. Y yo había dividido el estudio de este pasaje en dos partes. La primera la estuvimos abordando la semana pasada. Vimos del capítulo 49, de los versículos 1 al 12. Y hoy vamos a estar viendo del versículo 13 al 27, así que quisiera por favor que me puedan estar acompañando ahí en sus Biblias y estén abriendo el capítulo 49 del libro de Génesis. Si alguno tiene Biblia, puede compartir con aquella persona que no tiene. Nosotros la semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo en el que se nos narra el momento previo a la muerte de Jacob, un momento previo en el que este hombre le profetiza a cada uno de sus hijos el destino de cada una de las tribus de Israel, de las cuales cada uno de ellos serían cabeza. Hasta el momento hemos visto las profecías correspondientes a los primeros 4 hijos de Jacob, que son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Sin embargo, todavía nos queda por estudiar las palabras que Jacob les dijo a sus 8 hijos restantes. Recordemos que él tenía 12 hijos, que los tuvo a raíz de 4 mujeres. Por eso, sin más introducción, vamos de lleno con la segunda parte de este pasaje, que inicia a partir del versículo 13, como dije recién. Y en este caso le toca recibir su profecía a Zabulón, que en realidad fue el 6º y último hijo que Lea le dio a luz a Jacob, pero acá en esta lista se lo menciona en 5º lugar. Entonces veamos el 6º hijo que Lea le dio a luz a Jacob, Zabulón, versículo 13 del capítulo 49. Dice así: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Cortito el versículo, y a diferencia de los otros hijos de Jacob, que estuvimos mencionando nosotros la semana pasada, en el caso de Zabulón no se nos menciona ninguna acción específica que él haya llevado a cabo a lo largo del libro de Génesis. Solamente podemos mencionar alguna que otra cuestión acerca de él y sobre su comportamiento, como por ejemplo su participación en lo que fue la venta de José a los ismaelitas. Sabemos que todos los hermanos de José, salvo Benjamín, participaron de esta acción pecaminosa. Pero a pesar de que no conocemos cosas específicas de su pasado, sí se nos dan a conocer algunos detalles acerca del futuro de esta tribu en las palabras de Jacob, particularmente 2. En primera instancia, se nos da a conocer el lugar de asentamiento de su tribu. Y en segundo lugar, se nos revela cuál sería su actividad económica en esa zona. Respecto a su territorio se nos dice lo siguiente: Zabulón en puertos de mar habitará, o como lo traduce la Biblia de las Américas, habitará a la orilla del mar. Y al final del versículo se agrega, y su límite hasta Sidón. De manera que puede decirse que el territorio de la tierra prometida en el que esta tribu se asentaría estaría ligado al mar. Y su límite se extendería no más allá de Sidón, la cual era una ciudad del pueblo fenicio, que tiene una fecha de nacimiento muy antigua, ya que supuestamente se dice que fue fundada por el primer hijo de Canaán llamado Sidón, cuyo nacimiento se menciona en Génesis 10:15. Ahora, como dije, también se le anticipa a Zabulón cuál sería su actividad económica en ese lugar. Dice el versículo 13, será para puertos de naves. De modo que su actividad económica
no estaría separada de las condiciones del entorno en el que viviría, sino que más bien estaría ligada a ellas, al mar. Ahora, algo llamativo sobre la profecía acerca de Zabulón es que su tribu no terminó recibiendo un territorio en la tierra de Canaán que limitara con algún mar. Entonces la pregunta es, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, estuve estudiando algunas interpretaciones y, por ejemplo, el pastor John MacArthur dice que aunque el territorio de Zabulón no limitaba con el mar Mediterráneo ni con el mar de Galilea, la tribu estaba situada de tal manera en una zona específica que se beneficiaba de la importante ruta comercial, la Vía Maris, recorrida por los comerciantes marinos que cruzaban su territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si usted tiene la posibilidad de en su casa acceder por internet a algún mapa que muestre la distribución de las tribus de Israel por la tierra de Canaán, verá cómo la tierra o el territorio de Zabulón está situada en medio de estos dos mares que se mencionaron, el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, pero sin tocar sus costas. De manera que esa posición estratégica le traería a Zabulón el beneficio de la actividad comercial marítima, ya que quienes sí se dedicaban a ella cruzaban por su territorio para comerciar. Esta es una de las interpretaciones que se pueden encontrar entre las distintas que plantean los comentaristas acerca de por qué pareciera no haberse visto un cumplimiento claro de esta profecía, ya que por lo visto Zabulón nunca habitó, como dije, a orillas del mar, como profetizó Jacob, y eso es todo lo que puedo decir acerca de esta tribu. Pero no quisiera detenerme acá, sino avanzar con el quinto hijo de Lea, llamado Isacar, que están en los versículos 14 al 15. Dice así: Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Bueno, aunque Isacar es el quinto hijo que Lea le dio a luz a Jacob, en el orden de las profecías vemos que se lo menciona en sexto lugar. Y nuevamente somos testigos de cómo Jacob compara a uno de sus hijos con un animal al momento de anunciarle su futuro. Anteriormente, nosotros el domingo pasado vimos que él había comparado a su hijo Judá con la figura de un león, y ahora compara a su hijo Isacar con un asno fuerte, que literalmente significa un asno de hueso o un asno huesudo, haciendo referencia a la fortaleza que tendría esta tribu para llevar a cabo tareas pesadas. Sin embargo, se nos dice que este asno fuerte para el trabajo estaba recostado o echado entre los apriscos, mostrándonos así que era amante del descanso, lo cual está en relación con el versículo 15 que nos dice: y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Es decir, a este asno le gusta el lugar en el que está descansando, le resulta agradable, a tal punto que no tiene problema en prestar su fuerza al servicio de otros con tal de poder descansar con tranquilidad en aquella buena tierra. De manera que la posible interpretación de la profecía es esta: que la tribu de Isacar vendría a ser como ese asno, una tribu que aunque era fuerte para el trabajo físico, sin embargo tenía una disposición servil y carente de ambición. A ellos no les importaría que sus enemigos los tuviesen bajo servidumbre, cobrándoles tributo, siempre y cuando les permitiesen descansar en la hermosa tierra que les había tocado dentro de Canaán. Una tierra con una fertilidad tal que les permitiría dedicarse a la agricultura. Por eso era una tribu apta para el trabajo, pero carente de ambición, perezosa. Ellos habían sido llamados por el Señor a conquistar este territorio, pero no se esforzarían en expulsar a los habitantes de esa tierra. A ellos les bastaba convivir allí tranquilamente,
entre comillas, a pesar de que habían sido llamados a tomar posesión de ese lugar. Dios había sido muy claro con el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Números 33, 51 al 53 dice lo siguiente. Acá está hablando Dios y dice, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición. Y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Por lo tanto, pudiendo tener su ansiada tranquilidad basada en la libertad y la conquista, prefirieron poseerla sobre la base de la servidumbre y el tributo. Dios les había concedido la tierra a ellos, pero en lugar de tomar el rol de propietarios, se conformaron con ser tributarios. Sería una tribu que viviría por debajo de su llamado. Sería una tribu conformista. Ahora bien, hemos visto hasta el momento las profecías correspondientes a los hijos que Lea le dio a luz a Jacob, los cuales fueron 6. Veamos ahora las palabras que el patriarca le dirige a los 4 hijos que tuvo mediante sus 2 concubinas, que son Bilha, sierva de Raquel, y Silpa, sierva de Lea. Vamos a ver el primer hijo de Bilha, llamado Dan, versículos 16 al 17. Dice así: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Bueno, pese a que Dan era hijo de una concubina, Jacob le profetiza a este hijo que él tendría una tribu dentro de Israel, la cual trataría a los enemigos de este pueblo a la par de las demás tribus. De hecho, el pueblo de Dan jugará un papel importante en la lucha por Israel. Esto fue especialmente cierto durante la época de los jueces, antes de que Israel tuviera un rey propio. Sansón, quien vendría de la tribu de Dan, fue quizás el más famoso de esos jueces y fue quien luchó por Israel contra los filisteos. Así que vemos que él, es decir, que Dan no sería menos por ser hijo de una esposa secundaria de Jacob, sino que se convertiría en defensor de su pueblo. Y es interesante la manera en la que él triunfaría sobre los enemigos de Israel. Y Jacob nos da a conocer esa manera de triunfar cuando compara a su hijo Dan con una serpiente. Así lo dice el versículo 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Bueno, uno lee esto y dice, ¿qué quiere decir acá Jacob? Bueno, como sabemos, la serpiente es un animal que se menciona en diferentes versículos de la Biblia. Y una de las características que resaltan de ella y que a nosotros nos permite interpretar estas palabras es que es un animal que posee astucia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se trata de un animal que posee la habilidad para lograr el fin que se propone. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esto nos da a entender que la tribu de Dan obtendría la victoria contra sus enemigos gracias a su astucia. Noten que la serpiente que menciona Jacob no se encuentra en medio del camino a la vista de su objetivo, sino que más bien está aguardando a un lado del sendero. No ataca de frente al caballo que la supera en tamaño, sino que espera a que éste pase un poco de largo para entonces arremeter contra él desde atrás y morderlo en sus talones. La serpiente no se apresura en atacar, sino que espera el momento adecuado. Y cuando lo hace es eficaz. Ella no hace notar su presencia, de manera que su enemigo pasa tranquilo sin percatarse que ella está allí a un costado del camino aguardando.
De hecho, el ataque que figura acá fue inesperado para él y ni siquiera le dio tiempo para defenderse a su adversario. El caballo ha sido mordido por su boca letal y el jinete ya se encuentra tirado en el piso. De manera que Dan haría uso de la astucia y la sorpresa para conseguir sus victorias. Y para comprobar eso, usted puede leer luego en su casa la historia que se relata sobre ellos, sobre esta tribu, en Jueces 18, y va a poder ver cómo ellos obtuvieron, en este caso, una victoria militar contra un pueblo que habitaba seguro y confiado, y que era un pueblo que no contaba con nadie que lo ayudase. Ellos supieron dónde atacar. Sin embargo, esta tribu tuvo un gran defecto que fue su falta de lealtad a Dios y su relación con la idolatría, es decir, la adoración de otros dioses. En el mismo capítulo que yo recién les sugerí que puedan estar leyendo, aparte de la astucia de los hijos de Dan en esa batalla militar, también se puede ver su desvío hacia la idolatría. Así que podemos decir que no fue una tribu que destacaría en el ámbito de lo espiritual. De hecho, la falta de fidelidad al Señor se ve muy claramente en la vida de Sansón, a quien mencioné anteriormente. Él había sido consagrado a Dios desde su nacimiento, pero vivió su vida deshonrando su llamado. Es cierto, obtuvo grandes victorias contra los enemigos de Israel. Él solo se nos relata que fue capaz de matar a 1000 hombres filisteos con la quijada de un asno. Sin embargo, un hombre tan fuerte así físicamente fue vencido por sus pasiones, lo cual lo condujo a su ruina. Así que vemos en Dan una tribu que era muy eficaz en la batalla contra sus enemigos, pero muy débil en su fidelidad al Señor. Triunfaba contra sus adversarios, pero no triunfaba contra sus pecados. Leamos ahora el versículo 18. Dice así: tu salvación esperé, oh Jehová. Bueno, esta parte pareciera extraña cuando uno la lee, porque ve que Jacob venía profetizándole a cada uno de sus hijos acerca del futuro de sus descendientes dentro de lo que sería el pueblo de Israel en la tierra prometida. Y de repente rompe la línea de su discurso con una oración que eleva al Señor desde su lecho de muerte. Él dice: tu salvación esperé, oh Jehová, o como lo traduce la Biblia de las Américas, tu salvación espero, oh Señor. La pregunta es, ¿por qué Jacob sale con esta oración de repente? Algo que a simple vista parecería no tener armonía con lo que él venía hablando. Bueno, la realidad es que no hay una opinión única o unánime sobre lo que él quiso decir con esto, pero podríamos deducir que este hombre sabe, al mirar al futuro, que su descendencia pasaría por momentos difíciles, ya sea por dificultades que el pueblo se causaría a sí mismo por su infidelidad a Dios al abandonarle y correr tras otros ídolos, o ya sea porque los enemigos del pueblo de Israel pretenderían destruirlo. Lo cierto es que sea lo que sea que le preocupaba a Jacob con respecto a su descendencia y el futuro de ésta, Israel pasaría por momentos difíciles, y nosotros lo podemos comprobar a lo largo de la historia y del relato bíblico. Así que frente a ese panorama negativo sobre el futuro que podría llevar a Jacob a temer, a sentir miedo, él lo que hace es aferrarse a Dios como aquel que salvaría a Israel en cada uno de esos momentos. Seguramente lo que él está haciendo acá es expresar su confianza en que el Señor guardaría a su pueblo para cumplir todas las cosas que él había prometido en su pacto. El Señor salvaría a Israel hasta el momento en el que llegaría el Mesías prometido, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Y allí Cristo salvaría a su pueblo, no de enemigos extranjeros ni de invasiones de otros pueblos, sino de sus pecados. Por eso eleva esta oración al Señor, mostrando su confianza en Él y pidiéndole al mismo tiempo su favor para con su descendencia, la cual Dios mismo había escogido para llevar a cabo su plan de redención, de salvación. El temor lo llevó a él a aferrarse al Señor. Sus miedos lo empujaron a los brazos
del Todopoderoso. Continuemos con la lectura del versículo 19. Ahí vamos a estar viendo el primer hijo de la otra sierva, llamada Silpa, cuyo nombre es Gad. Dice así el versículo 19. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Bueno, la parte del territorio de la tierra prometida en la que se asentó la tribu de Gad fue al este del río Jordán. Si usted, como decía, tiene la posibilidad de ver un mapa en internet de cómo se distribuyeron las tribus de Israel en la tierra prometida, se dará cuenta que al lado este del río Jordán se encontraba esta tribu, es decir, la tribu de Dan, también la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Y al otro lado del río, es decir, al oeste del río Jordán, se encontraban el resto de las tribus de Israel. Y si leyéramos número 32, veríamos que Gad eligió ese territorio de este lado del Jordán debido a que ese lugar era apto para todos los ganados que ellos tenían. Fue esta una de las tribus que habló con Moisés para recibir este territorio como su heredad y no pasar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Sin embargo, a pesar de esto, ellos prometieron que llegado el momento de ayudar al resto de las tribus a conquistar la tierra prometida, ellos cruzarían el río para pelear junto a sus hermanos israelitas en la batalla. Y ellos los ayudarían hasta que cada tribu de Israel se asentase en la heredad que le correspondía, en el territorio que le tocaba. Y ese fue el acuerdo al que llegaron con Moisés. Sin embargo, aunque su ubicación en este lado del territorio le daba beneficios a ellos en cuanto a la ganadería, no obstante los exponía a las invasiones de las tribus del desierto. Por eso Jacob dice, Gad, ejército lo acometerá, o como dice la Biblia de las Américas, a Gad salteadores lo asaltarán, dando a entender que sufrirían los asaltos de estas bandas de salteadores que vivían en el desierto. Sin embargo, a pesar de sufrir estos ataques, la victoria sería de ellos. Los de Gad serían atacados, pero contraatacarían y vencerían al final de todo. Por eso Jacob también dice, mas él acometerá al fin. La victoria final le pertenecía a ellos. Por lo tanto, ellos serían hombres aptos para la guerra, hombres aguerridos y valientes, hechos para estas cosas, tal como lo describen las Escrituras. Quiero leerles lo que dice 1 Corintios 5:18 sobre estos hombres. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. También 1 Crónicas 12:8 dice, también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Así que la valentía era el rasgo distintivo de estos guerreros. Una valentía que a ellos les haría falta para afrontar todos los ataques que vendrían sobre su tribu. Sigamos con el segundo hijo de Silpa, de esta sierva, que se llamaba Aser. Versículo 20. Dice, el pan de Aser será substancioso y él dará deleites al rey. Bueno, esta profecía corresponde a Aser, cuyo nombre significa feliz, lo cual se corresponde con la clase de futuro que su descendencia aparentemente tendría, un futuro feliz, dichoso, porque Jacob le anticipa a Aser que su descendencia se asentaría en un territorio fértil que le traería prosperidad y riqueza a esta tribu. Las delicias que producirían serían adecuadas incluso para la mesa de un rey. De hecho, esa suerte formaba parte de la bendición que Moisés impartiría más adelante sobre los hijos de esta tribu en Deuteronomio 33:24, cuando dice,
Bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. El aceite de oliva en esos tiempos era valioso para la alimentación y también como combustible para las lámparas que las personas usaban, lo cual aquí simboliza en este versículo la prosperidad material a la que esta tribu estaría expuesta. Sin embargo, a pesar de la enorme prosperidad de la que gozaría esta tribu, sabemos por la historia que los hijos de Aser tampoco desalojaron a los cananeos de sus ciudades. Jueces 1:31 al 32 dice lo siguiente: tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Bueno, al igual que lo que vimos con la tribu de Isaacar, esta tribu también fue negligente en este asunto. Ellos serían prósperos materialmente, pero vivirían entre sus enemigos. No los expulsaron tal como el Señor les había mandado que hicieran. Quizás podemos llegar a suponer que llegaron a estar tan satisfechos, cómodos y ocupados con su prosperidad material, que expulsar a los cananeos, es decir, a los habitantes de esa tierra, no terminó siendo un asunto de interés para ellos. Es una posible lectura. Y continuemos ahora con el segundo hijo de la sierva Bila, llamado Neftalí, en el versículo 21. Dice el versículo 21, Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Bueno, acá Jacob compara a Neftalí con una sierva suelta que anda en libertad y que pronunciará dichos hermosos, dice. Y esta última frase es objeto de debate, ya que esas palabras parecen significar literalmente que esta sierva, este animal, da hermosos cervatillos. ¿Qué quiere decir? Los cervatillos son el nombre con el que se conocen a las crías de los ciervos cuando nacen. Sin embargo, otra interpretación de estas palabras se refiere a que acá se está haciendo alusión al acto del habla, de hablar. Esa es la razón por la que algunas traducciones, como por ejemplo la que ustedes tienen, la Reina Valera 1960, hacen que estas palabras signifiquen que la tribu de Neftalí pronunciará dichos hermosos o palabras hermosas. Ahora, los descendientes de Neftalí se asentarían en la tierra prometida en un terreno montañoso. Y esa región sí es cierto que se asociaba con ciervos y animales similares. Y si nosotros asumimos que la traducción correcta de este versículo es que Neftalí es como una sierva suelta que pronuncia dichos hermosos, entonces podríamos suponer algunas cosas. Estuve leyendo a algunos comentaristas y hay diferentes opiniones. Hay quien piensa que esto de los dichos hermosos podría referirse a nuestro Señor Jesucristo, que predicó el mensaje del reino en la tierra de Neftalí. Usted puede comprobar eso en Mateo 4, 13 al 16. Otros creen que se refiere al canto de Débora y de Barak en Jueces capítulo 5, ya que Barak era de la tribu de Neftalí. Y también hay quien piensa que ello implicaría que Neftalí sería una tribu que protegería y defendería por la elocuencia y suavidad de las palabras a su pueblo en lugar de hacerlo por la fuerza de las armas, como lo hacían otras tribus. Esas son algunas interpretaciones que usted va a poder encontrar al estudiar este pasaje. Así que hasta acá llegó Jacob con las profecías correspondientes a los hijos de sus concubinas. Si ustedes lo han notado, se tratan de palabras más breves que las que le dirigió a los hijos de Lea y de las que les dirigirá ahora a los dos hijos de su amada Raquel, José y Benjamín. Son, como notarán ustedes, versículos muy breves. Pero ahora, como dije, pasamos a los dos últimos de José, que son los que Raquel le dio a luz, José y Benjamín, y vamos a empezar por José, que va desde los versículos 22 al 26, si me quieren acompañar con la lectura. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura,
Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Bueno, como acabo de decir, llama la atención lo extenso que es Jacob a la hora de hablarle a José. Hasta ahora Jacob venía siendo en general bastante breve con sus declaraciones al dirigirse a sus otros hijos. Por ejemplo, cuando les habla a Zabulón, a Gad, a Aser, a Neftalí, sus palabras ocupan tan solo un versículo y da muy escasos detalles. Pero al llegar a José dedica 5 versículos, bastante extensos por cierto, para hablarle sobre el futuro de su descendencia. Claramente Jacob resalta a José por sobre sus hermanos, así como lo hizo desde antes de que lo vendiesen a Egipto. Es evidente que más allá de la vida ejemplar de José, él es el amado de su padre y por lo tanto éste le dedica la mayor parte de las palabras a dicho hijo. Le quedaban pocos minutos de vida a Jacob y él decidió dedicarle la mayor parte de ese corto tiempo al primogénito de su amada Raquel. Él es uno de los personajes destacados en estas profecías, así como en gran parte de Génesis. Pero también vemos cómo al momento de profetizarle a José, Jacob menciona diferentes títulos acerca de Dios. Noten que él dice el fuerte de Jacob, el pastor, la roca de Israel, el Dios omnipotente. Títulos que él no utilizó antes al hablarle a sus otros hijos. La persona de Dios se deja ver con mucha más claridad en la profecía hecha a José y a su descendencia. Ahora, hechas estas observaciones, comencemos a analizar los versículos correspondientes a él. En primer lugar, vamos a leer el versículo 22 nuevamente. Dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Acá Jacob compara a su hijo con una rama fructífera o un árbol joven, el cual es fructífero y fértil gracias a que está plantado junto a un manantial que lo riega, de manera que él no le falta agua para crecer. Eso le permite, como dijimos, dar mucho fruto y extender sus ramas incluso hasta por las paredes. Es un árbol que crece. Por eso hay acá una connotación de crecimiento, de prosperidad y de extensión, algo que se relaciona con su nombre, ya que el nombre José significa quiera él, es decir, Dios, agregar. Eso lo explica Raquel en Génesis 30:24, cuando dice, ante el nacimiento de José, que el Señor me añada otro hijo. Por eso le pone ese nombre, que él quiera él agregar. Por eso digo que la idea de añadidura y crecimiento en el aspecto de la descendencia es algo que está implicado en esta bendición. De hecho, también esta idea de extenderse pudiera implicar el hecho de que en el futuro los hijos de José intentarían expandir su territorio, tal como lo podemos leer en Josué 17, 14 al 18. Usted luego lo puede leer en su casa si quiere. Y sabemos también que la descendencia de José abarcaría 2 tribus, la de Efraín y la de Manasés. De modo que sus descendientes en Israel llegarían a ser muchos por medio de sus 2 hijos. Pero la metáfora de la rama fructífera también podría implicar que el hecho de que su crecimiento y su extensión serían de bendición para otros, porque sabemos que un árbol que crece y que da fruto es una fuente de alimento para las personas las cuales toman de él. Así que ya sea que se tratase de una vid o de un árbol frutal, la idea implicaba eso, la idea estaba implicada ahí. De hecho, eso ya se había empezado a cumplir en la vida de José.
ya que el hecho de que Dios lo había prosperado en la tierra de Egipto, elevándolo a la posición a la cual él llegó, resultó en una bendición para muchísima gente, en especial para la familia de su padre. Porque estando José allí, él fue instrumento del Señor para salvar a muchas personas. Dios lo utilizó para preservar la vida de mucha gente en medio de una terrible hambruna, principalmente preservar la vida de la familia de su padre, que luego vendría a residir en Egipto. Así que en su prosperidad muchos fueron bendecidos. Entonces, como dije, las palabras de esta profecía no solo hacen alusión a la descendencia de José, sino a José mismo, porque al parecer Jacob hace una breve biografía de lo que fue la vida de este hijo a lo largo de los años. Lo leemos en el versículo 23, cuando dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Aquí posiblemente se está haciendo referencia a todas las personas que a lo largo de su vida le causaron amargura, que lo atacaron y que lo odiaron. Personas a las que se les llama los arqueros y que lanzaron sus flechas de ataque contra él. Y si usted lee otras versiones acerca de este versículo, se dará cuenta que no se trató contra él de un ataque liviano, sino de un ataque furioso y sin piedad. José pasó por momentos muy difíciles en los que tuvo que recibir muchos flechazos, por así decirlo, de diferentes personas, incluso de personas cercanas a él. Pensemos en sus hermanos que lo odiaban y que lo terminaron vendiendo. Pensemos en la esposa de Potifar, quien lo acusó falsamente de querer abusar de ella, lo cual le costó el enojo de su amo, a quien tan bien había servido, además de pasar un tiempo en la cárcel injustamente. Ahora la pregunta es, ¿pudo José resistir a todos estos ataques? ¿Pudo él mantenerse firme frente a tanta hostilidad por parte de estas personas? Bueno, muchos de nosotros conocemos la historia de este hombre y alguno podría decir, sí, claro que se mantuvo firme frente a todas estas circunstancias, porque él era un hombre fuerte en sí mismo. Sin embargo, el versículo 23 y la primera parte del versículo 25 nos dejan ver la razón por la cual él se mantuvo firme y no se rindió frente a esas situaciones, prevaleciendo al final de todo. Leamos esa porción, 24 y la primera parte del 25. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Así que el texto es claro en demostrar que la fortaleza y perseverancia que tuvo José frente a esas situaciones fue porque Dios estaba con él. A lo largo de su vida, este Dios fuerte y omnipotente es el que fortaleció sus manos para seguir luchando victoriosamente. No importaba la situación en la que él se encontrara. Era el Señor quien lo ayudaba, lo bendecía y lo guiaba. De manera que José podía terminar triunfando sobre cualquier enemigo porque su poder y su fortaleza provenían de Dios. Y esta profecía de Jacob también parece apuntar al futuro, específicamente al momento en el que las dos tribus de sus descendientes serían atacadas por los enemigos de Israel. Ellos deberían recordar que su ayuda y su fortaleza en medio de esos ataques era el Dios de su padre José. Muchos de los guerreros renombrados del Antiguo Testamento, como Gedeón, Josué y Débora, venían de las tribus de Manasés y de Efraín. Así que estos descendientes lo que debían hacer es aferrarse a esta profecía y bendición para afrontar con valor a sus enemigos, que con tanta hostilidad y odio los atacarían, pero que al final no podrían prevalecer contra ellos si el Señor los ayudaba. Ahora Jacob finaliza su profecía sobre José diciéndole las formas en las que Dios lo iba a bendecir o que iba a bendecir a su descendencia. Lo encontramos eso en los versículos 25 y 26, que dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba,
con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Vemos que la bendición sobre la descendencia de José era completa. Ellos tendrían la lluvia del cielo y el agua de la tierra para regarla, haciéndola fértil para poder producir. Además, sería una tribu que contaría con la bendición del Señor para reproducirse y expandirse. Todas las bendiciones de Jacob, que eran mayores que las de sus padres, ahora él las otorgaba a su hijo José. Jacob le estaba traspasando la bendición familiar a él, como si se tratara de una corona que él quitaba de su cabeza para colocarla en la cabeza de su amado hijo. Así que para terminar, veamos la última profecía que Jacob da a su hijo menor. Viene a ser sobre el segundo hijo de Raquel, llamado Benjamín, versículo 27. Dice así: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Bueno, finalmente llegamos al último de los hijos de Jacob, Benjamín, a quien su padre compara con un lobo arrebatador, anticipando de esa manera que su descendencia estaría formada por hombres guerreros que se enriquecerían a costa del botín de sus enemigos. Ellos, al igual que un lobo, serían temidos. Aquí la palabra arrebatador significa que despedaza o que desgarra en pedazos. Esto da la idea de que ellos mostrarían una fiera crueldad. Algunos personajes conocidos de esta tribu son Esther y Mardoqueo, por medio de quien fueron destruidos los enemigos de los judíos. También el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, era descendiente de la tribu de Benjamín. Este gobernante mostró una falta de temor al Señor y una crueldad notoria al matar a 85 sacerdotes del Señor. Puede leer eso en 1 Samuel capítulo 22. Además sabemos por el Antiguo Testamento que los arqueros y los honderos, es decir, los que usaban honda, de la tribu de Benjamín, eran muy buenos en esto. De hecho, en Jueces 20, cuando Benjamín sale a pelear contra Israel en una guerra civil, se dice que había entre ellos 700 hombres escogidos que podían tirarle una piedra con la honda a un cabello sin errarle. Imagínense la puntería, ¿no? Saber esto te hacía ir con temor a la guerra contra ellos. Así que con estas profecías Jacob termina de anunciarle a sus hijos el futuro de sus descendientes en los días venideros. La pregunta es, ¿qué podemos sacar nosotros para nuestra vida al escuchar este sermón, ¿no?, tan descriptivo? Y pensando sobre esto me daba cuenta que si hay algo que se ve en más de una ocasión al ir viendo las profecías, es el tema de los enemigos del pueblo de Dios, lo cual también incluye la manera en la que el pueblo del Señor responde a esos enemigos. Hemos visto con claridad cómo algunas tribus no expulsaron a los cananeos de la tierra, tal como el Señor le había mandado claramente que hicieran. Ellos se conformaron con la situación en la que estaban y no aspiraban a una libertad total en la que no padecieran más a estos adversarios. Vemos que el pueblo del Señor estaría expuesto a diferentes ataques del enemigo a lo largo del tiempo que los asaltarían y que buscarían destruirlos. Pero que en medio de esas dificultades ellos podían mirar a Dios y encontrar refugio y ayuda en Él, pues es Él el Señor Todopoderoso. La victoria sería de ellos, pero no porque fueran o fuesen un pueblo más fuerte, sino porque el Dios de Jacob los ayudaría. Y lo cierto es que el pueblo de Dios no ha dejado de tener enemigos el día de hoy. Satanás y sus demonios no quieren que la iglesia del Señor avance sobre este mundo. Nuestro pecado todavía mora dentro nuestro y se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. El mundo incluso va en contra del carácter de nuestro Señor y en contra de su voluntad, y nosotros tenemos que vivir en medio de Él. No podemos, como pueblo de Dios, evitar tener enemigos, pero sí podemos decidir cómo vamos a actuar ante ellos. Quizás te has sentido identificado con alguna descripción hecha sobre alguna tribu
porque te das cuenta que como creyente quizás hasta ahora has sido conformista, viviendo por debajo de lo que es tu llamado. Sabes que has sido llamado por Dios a ser santo y ser hecho cada vez más conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Sin embargo, quizás hace tiempo que vienes tolerando ciertas actitudes y prácticas en tu vida que son, y sabes que son pecaminosas, que deberías haberlas erradicado hace tiempo, pero todavía siguen viviendo dentro de tu corazón. No la has expulsado de allí, por así decirlo. No has conquistado todavía esas áreas de tu vida que todavía no dominas. Te has dejado vencer por tus enemigos y te has sometido a ellos en lugar de que tú fueras el que prevalecieras. Y si este es tu caso, quiero decirte que el perdón y la victoria están disponibles para ti. Y quiero repetir eso, el perdón y la victoria están disponibles para ti, para cada uno de ustedes. Si te has dado cuenta que no has sido esforzado en luchar contra tus enemigos espirituales, entonces pídele perdón al Señor, que te limpiará de toda maldad por la sangre de Cristo. Pero también búscale de todo corazón en oración y por medio de la palabra cada día para que Él te ayude con su poderosa mano a vencer los enemigos que tienes, para que te ayude a no ceder a las tentaciones del maligno que te ataca sino salir victorioso, para ayudarte a vencer ese pecado que tanto daño te está haciendo a ti y a otros. Él puede ayudarte a vencer los enemigos que son más fuertes que uno mismo, porque Él es más fuerte que todos nuestros enemigos. Él es el Todopoderoso. Hay una victoria que está disponible para ti. Una victoria que no se basa en lo fuerte que eres tú, sino en lo fuerte que es Dios. Una victoria que está en mirarle a Él y no en mirarse a uno mismo. Nuestro Salvador Jesucristo, que está con nosotros, caminó sobre este mundo y venció sobre todos y sobre todo. Y Él es quien está a nuestro favor, de manera que podemos armarnos con este pensamiento al batallar esta guerra espiritual, pues si el Señor es quien nos ayuda, entonces ¿qué o quién podrá prevalecer contra nosotros? Así que, querido hermano, no creas que no puedes vivir a la altura de tu llamado. Puedes ser más santo, puedes ser más maduro, puedes estar más controlado por el Espíritu Santo. No tienes que vivir por debajo de eso si tienes al Señor de tu lado. Aférrate a Él y vence a esos enemigos que te angustian. Y si hay alguien en este lugar que todavía no ha creído en Cristo, quiero decirle que a menos que Él te haga libre, tú siempre serás esclavo del pecado. Porque por naturaleza todos estamos bajo esa condición. Tú no podrás vencer tu inmoralidad, tú no podrás vencer tu envidia, tú no podrás vencer tu odio ni tus pecados a menos que Cristo te liberte. Así que tienes que admitir que no puedes solo, acudir a Él y Él te hará libre. En Él se encuentra la victoria y no solamente tendrás esto, sino la esperanza de una eternidad junto a tu Salvador después de esta vida.